Hola, mi nombre es Giver Adrián de la Universidad de ISEL y hoy estaremos viendo etapas del proceso de investigación. Tenemos como primer paso la identificación y selección del problema. En este debe plantearse una incógnita, algo que no se conoce y se desearía conocer, algo que mueve la curiosidad del investigador. Y tenemos tres puntos importantes, que es la información bibliográfica, tutor o director y por supuesto debe de haber una curiosidad. Tenemos a la información bibliográfica, y en esta el investigador debe poseer un gran conocimiento del tema que quiere investigar y debe realizar una actualización a los trabajos publicados en ese campo. Después tenemos tutor o el director y este se usa frecuentemente cuando se tiene poca experiencia. Es por indicación de un tutor o un asesor. Y por último tenemos la curiosidad. En ocasiones, el tema objeto de estudio puede surgir de observaciones que la curiosidad del investigador quiere estudiar científicamente. Tenemos como punto número 2 la delimitación del problema. Y este en ocasiones va a tener mucha dificultad, por lo que es aconsejable reducir en todo lo que se pueda su extensión, repasar los requisitos para seleccionar el problema. De acuerdo a su importancia, este debe de poder investigar y la pregunta de investigación debe ser interesante para el investigador, para capturar principalmente su atención. Para poder tener una buena delimitación del problema, es necesario tener un enunciado del problema. Esto se va a basar principalmente en redactar el enunciado. Debemos de tener en cuenta que al ser leído por otras personas y sobre todo que al leerlo nos aclare en gran medida de qué se trata el estudio y de qué lo vamos a realizar. Y este se puede realizar de forma declarativa o interrogativa. Tenemos como punto número 3 la revisión bibliográfica, y esta va a consistir en la lectura y organización del material previamente escrito, referente al problema específico que se tiene que buscar y el marco teórico. Tiene como tres principales características, que es el propósito, es documentar la búsqueda y la localización de la bibliografía relevante. Tenemos como el primer punto el propósito, y en este debemos estar familiarizados con la bibliografía del ámbito a estudiar y debemos considerar varias metodologías e instrumentos que nos podrían ayudar. Como punto número 2 tenemos que es documentar la búsqueda, y en este deberíamos evaluar principalmente las bibliografías. ¿A qué me refiero con evaluar? Pues debemos tener en cuenta los métodos utilizados y tenemos que tener en cuenta de qué fuentes vamos a sacar la información. Y por último, la localización de la bibliografía relevante. Esta debe de implementarse con tres puntos. Número uno es la localización de fuentes bibliográficas. Tenemos que localizar fuentes que sean de buena consulta. Luego tiene que haber una recuperación de documentos primarios. Luego tiene que haber un análisis y selección de documentos útiles, los que sean más importantes para nosotros. Y por último, debe haber una presentación de resultados. Tenemos que presentar los resultados que pudimos recabar y que se nos hicieron más relevantes. Como punto número 4 tenemos el marco teórico. Y pues en el marco teórico vamos a abarcar aquellas teorías o conceptos que van a ofrecer un enfoque prometedor para que el estudio que se planifica y se selecciona como guía de estudio. El marco teórico también se le conoce como marco conceptual.
Hoy en día tenemos una buena herramienta que es el Internet. Y el Internet, pues básicamente nos va a ahorrar un poquito de trabajo, ya que pues vamos a tener acceso a los mejores artículos y a los más actualizados. Además de que existen los mejores bases de datos del mundo, de los cuales podemos tener información. Pero es importante que en el marco teórico no busquemos en fuentes de consulta como lo es las fuentes generales. Tenemos que basarnos principalmente en consultas académicas para así tener una buena investigación. Como punto número 5 tenemos lo que es la hipótesis. Y pues la hipótesis es bastante importante. Y en esta vamos a establecer las predicciones o algunas suposiciones acerca de los resultados del estudio. Y vamos a tener relación, bueno, van a estar relacionadas con algunas posibles variables. Y tenemos para desarrollar una hipótesis ciertas características, que es tenemos que cumplir las condiciones de la hipótesis y pues tenemos que elegir entre varias hipótesis. Y para cumplir las características de la hipótesis, debe reunir una serie de condiciones para su comprobación posterior. Una de ellas es establecer lógicamente lo que consiste con otras hipótesis previas y ya confirmadas y que se han evaluado. También debe permitir la comprobación mediante el método experimental. Eso es muy importante, más adelante lo veremos. Y por último, debe de tener posibilidades de expresión estadística. Y después, para llevar a cabo una buena elección entre varias hipótesis, importante eh, es importante tener en cuenta cuál nos va a satisfacer mejor, cuál va a estar con más simplicidad, cuál va a tener una originalidad mayor y cuál va a ser más rentable para nuestro trabajo de investigación. Como número 6 tenemos el diseño de estudio. ¿Qué significa el diseño de estudio? Y pues significa la determinación de todos los pasos que se debe de realizar para llevar a cabo una investigación. Y esto va a proporcionar cierta estructura general de cómo se va a realizar el estudio. Y existen tres factores principales, que es la población y muestra, las variables del estudio y los tipos de estudio de investigación. Con respecto a la población y muestra, esta va a denotar la totalidad de alguna clase de objetos o individuos que tienen una o más características en común. Y con respecto a variables del estudio, una variable es cualquier factor que tiene una característica o cualidad o atributo sometido a estudio, que adopta distintos valores. Y las variables se van a clasificar de forma dependiente e independiente. Las variables dependientes son las que se definen como objeto del estudio y es la variable en la que se espera se observen diferencias entre grupos de estudios. Y las variables independientes son las que habitualmente se definen más de una en los estudios y son aquellas variables para las que se quiere evaluar la posible relación con la variable. Y por último, los tipos de estudios de investigación. Estos estudios vienen determinados a propósito del estudio y la hipótesis a demostrar. Estas investigaciones descriptivas pueden enunciarse sin una hipótesis. Simplemente se busca la descripción de fenómenos y no su explicación.
Después tenemos los métodos de recogida de datos, y estos nos pueden ayudar en gran medida a conocer una variedad de métodos de recogida de datos, y en los cuales se va a encontrar que está la entrevista, está el cuestionario, las escalas de valoración y las técnicas de Delphi. Tenemos que en la entrevista se va a utilizar cuando el investigador está interesado en obtener hechos, ideas, impresiones o algunas opiniones. La entrevista puede ser estructurada y no estructurada. Luego tenemos al cuestionario. Este, a diferencia de la entrevista, se puede utilizar a distancia e incrementar demasiado el coste y el tiempo. En el cuestionario va a haber tres tipos de preguntas, las cuales van a ser cerradas, pueden ser de elección múltiple, y las preguntas abiertas. En las preguntas cerradas, estas se van a poder responder fácilmente como un ejemplo verdad o falso. Y en las preguntas de elección múltiple es en la que el entrevistado tiene varias opciones de respuesta. Y en las preguntas abiertas se va a incluir en algunos cuestionarios con el objetivo de obtener una respuesta más libre. Luego, en las escalas de valoración, estas van a ser muy útiles cuando alguien intenta obtener un juicio de valor numérico o verbal de algún elemento o factor, o ya sea un programa. Luego está la técnica de Delphi, y este va a consistir en contrastar las ideas de un grupo de personas expertas mediante un estudio por correo. Luego tenemos lo que es las conclusiones, los hallazgos y las recomendaciones. Esta va a ser la última etapa del proceso de investigación y va a conllevar la interpretación de los resultados y la comunicación de los resultados. Esto es muy importante. Y después de una recogida de datos y análisis de resultados, hay que hacer una interpretación objetiva de los principales resultados que obtuvimos en los estudios.